Buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Gerardo Nakamura Escobedo, soy catedrático del Instituto Tapachula, doy en el área de químicos biólogos y me toca impartir las clases o las cátedras de ciencias de la salud y de biología 2 y 3. Tengo el honor de realizar este video de manera corta y muy simple para poder llevar a cabo una concientización más arraigada o que se arraigue en nuestra sociedad con estas imágenes que espero nos puedan ayudar para recordar muchas cosas que hoy en día estamos perdiendo en cuanto a la realización de las medidas de prevención. Una de estas medidas pues es básicamente el uso de cubrebocas, el cual ahorita me lo voy a retirar para que se pueda escuchar más mi voz, independientemente de que ando un poquito enfermo, amanecí ronquito, por si mi voz es algo ronca, pero estamos solos en este video. Bueno, el tema que me recomendaron que yo realizara fue sobre las perspectivas del COVID en las diversas comunidades. Para empezar el tema, pues tenemos que hacer una reseña histórica de cómo surgió esta enfermedad y obviamente pues a todos nos viene en la mente hace casi 2 años, en diciembre de 2019, apareció en una localidad de China, en Wuhan, las primeras enfermedades, ¿verdad? Ya posteriormente la Organización Mundial de la Salud da la alerta que se establece una epidemia en China y al principio pues como que todas las sociedades en los diversos países creíamos que nada más iba a estar en China y no creíamos que fuera posible que se esparciera por todo el mundo, ¿verdad? Por eso fue una epidemia. Pero conforme esto fue avanzando y propagándose a los diversos países, terminamos por considerarlo o establecerlo como una pandemia. Ahí tenemos una postal de lo que es Wuhan, que fue el centro de origen de estas enfermedades, o de esta enfermedad, perdón. Dentro de la reseña histórica, obviamente tomamos a China como centro, aunque también ya habían algunos antecedentes previos en años previos en el Medio Oriente, donde también hubieron algunas patologías respiratorias relacionadas a este caso. Pero no fue hasta el 2019 donde en Wuhan aparecieron estos casos y obviamente después del reporte de la aparición en China, hubieron otros lugares en Asia donde también se reportaron los casos. Corea, por ejemplo, Japón, Malasia, fueron otras entidades que también tuvieron casos, pero que afortunadamente supieron mitigar y contener la enfermedad. Posteriormente, los primeros casos muy drásticos que vimos hasta vía televisiva fue en Italia, ¿no? Cuando empezaron a aparecer los primeros datos de manera intensa en cuanto a la televisión, teniendo los primeros casos de mortalidad así masivas, ¿verdad? Y posteriormente pues los españoles, luego obviamente Inglaterra, Alemania, Dinamarca, se unieron a lo que era el proceso de infección por esta vía viral, ¿no? O este virus. Y finalmente, pues tocamos nuestro continente, siendo Estados Unidos donde se reporta el primer caso,
posteriormente Brasil y México, ¿verdad? Tal vez me salté por ahí Ecuador, que también la situación fue muy drástica, donde la mortalidad se estableció un poco más de manera notable. Y hoy en día, pues con los datos más recientes, pues la India, ¿no? Donde también vimos la situación de mortalidad muy alta. Pero en ese sentido, ningún país quedó exento de tener alguna infección por COVID, ¿no? Unos en mayor incidencia, otros en menor incidencia, así como tasas de mortalidad, unos con mayores tasas de mortalidad, otros con menores tasas de mortalidad. Entonces ahí nos surge esa pregunta de por qué y cuáles fueron los factores que intervinieron para poder llevar a cabo esa contención y mitigación del COVID como tal. Y ahorita vamos a ver algunas de las causas por los cuales o factores por los cuales nosotros en un principio no pudimos contener al virus y hoy en día tampoco al parecer estamos logrando mitigarlo. Parte de esto es saber reconocer los síntomas. Hoy en día parece mentira, pero la población llega a consulta y cuando les decimos, señor, parece que usted tiene síntomas de coronavirus, lo primero que hacen es negarlo, ¿no? A pesar de que ellos ya saben que probablemente se les vaya a decir eso, la población se niega a creer que está enfermo de coronavirus. Bueno, tenemos que saber distinguir de lo más simple, los datos más sencillos, o hasta para nosotros en el área médica puede ser inespecífico el dato porque te lo dan otras enfermedades, pero los tenemos que tomar en mente, ¿verdad? Tener en mente y tomarlos en cuenta, como es fiebre, como es estornudo, tos, malestar general, el dolor de cabeza, la dificultad sobre todo para respirar en los casos más graves. Pero también hay otras sintomatologías, como puede ser derrame ocular, como puede ser dolor abdominal, diarrea. En el caso del género femenino, las mujeres llegan refiriendo lo que es dolor como si fuera trabajo de parto a nivel de las caderas. Y lo que más nos apunta sería también el diagnosticar el dolor torácico, la sensación de la falta de poder respirar, que es disnea, le llamamos nosotros, o dificultad para respirar, y el dolor que se da a nivel de la espalda baja, nos refieren como un dolor de tipo ardoroso. Entonces tenemos que tomar en cuenta todas esas sintomatologías. Esto es por lo general en los adultos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos enfrente a nuestros hijos? Vamos a ver diagnosticar qué puede hacer eso en un niño, ¿verdad? Eso es lo más difícil que podemos tener enfrente. Y ahorita vamos a ver por qué es lo difícil, porque da sintomatologías muy inespecíficas. En esta otra diapositiva que les estoy compartiendo, les puse principalmente los síntomas más graves. Es la dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor en el pecho de tipo opresivo y la sensación de cansancio. Esa en medicina llamamos astenia, dinamia, o sea, nos cansa realmente hacer todas las actividades, no podemos hacer casi nada ni pararnos en la forma grave porque pues se siente uno fatal, se siente uno morir. Bueno, en lo personal a mí me tocó vivirlo y sí es difícil. Bueno, en el caso de los niños vamos a tener sintomatologías inespecíficas, pero sobre todo cuando su hijo cambie la forma de ser cotidiana del niño y de repente se encuentra
irritable o va a tener fiebre. A veces nada más hay una simple manifestación de dolor abdominal. Se va a presentar también vómitos, diarrea, se quejan de dolores fundamentalmente a nivel del cuello y existe la presencia de sarpullido. Normalmente las personas llegan porque el hijo lo llevan refiriendo lo que tiene una alergia y resulta que no es una alergia, es parte de la sintomatología del coronavirus. También pueden tener los ojos rojos o hemorragias a nivel conjuntival y se sienten agotados. Todas estas sintomatologías pues tenemos que tenerla en mente para poder establecer que nuestro hijo está siendo afectado por la patología del COVID. Utilicé esquemas no tan serios como en el área médica porque sé que en la formación para padres de familia pues los van a ver con sus hijos, ¿verdad? Y pues es más fácil que los niños pongan atención y le entiendan en esta circunstancia qué es lo que ellos deben de tener y sentir para poderse expresar con nosotros como padres de familia y poderlos entender, ¿no? También otros síntomas, como en esta diapositiva que les estoy compartiendo, es la cefalea, también se crea un estado de confusión, la conjuntivitis que les comentábamos, también generan ese como rash que se llama exantema polimorfo en el área de la medicina, y suele suceder que también tienen como los famosos ganglios, ¿no? Son linfadenopatías distribuidos en la parte inferior del maxilar. Si esto se llega a complicar, obviamente tenemos problemas muy serios, problemas cardíacos, nos puede generar la inflamación del corazón, que se llama miocarditis, en la parte de la capa media del corazón, y obviamente nos genera un estado de shock en los niños. Se hinchan, presentan edema de las manos y de los pies y todos los datos respiratorios que habíamos comentado previamente, vómito, dolor abdominal y diarrea. También hay edema o hinchazón de los labios y dolor de garganta también. Nos lleva finalmente a un estado de inflamación crónica, donde podemos caer en un estado de shock y finalmente el niño puede fallecer. Gracias a Dios, los niños son más inmunológicamente más fuertes y esto es raro, no lo tenemos de manera tan frecuente, pero sí se da la posibilidad de que los niños lo presenten. Bueno, obviamente todos como padres de familia no quisiéramos tener enfermos a nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Esta diapositiva nos dice parar el COVID. Híjole, ha sido hasta hoy en día, algo difícil. ¿Por qué difícil? Porque las sociedades respondemos de manera diferente tal vez, o porque le damos prioridades a otras cosas, ¿verdad? Como puede ser lo que es el aspecto económico, y en el caso de los latinoamericanos pues somos muy sociables, tendemos a estar en familia y es difícil dejar de vernos. Es para nosotros como un castigo el evitar que tú puedas ver a mamá, ver a papá, ver a tus hijos, ¿verdad? Pero tenemos que tener ciertas medidas preventivas. Y en este caso, creo que una parte para la mejoría en cuanto a la prevención
sería ser más estrictos y más disciplinados. Bueno, en esta diapositiva mencionaremos de manera generalizada cómo fue evolucionando todo en cuanto a medidas de prevención. Al principio, pues, como desconocíamos realmente cuál era la vía de transmisión, ustedes recordarán que hasta en el Facebook salían, ¿no?, vías aéreas, que se contagiaba también por contacto a través de objetos contaminados, y aparecían hasta cuánto tiempo duraba el virus en ciertos materiales, ¿no? En el plástico, en la madera, en el fierro o en materiales de estructuras metálicas. Y posteriormente fuimos viendo que el contagio era tal vez más en cuanto a la relación directa entre ser humano, ¿verdad? Mediante esas gotitas de flush, que es las gotitas de saliva donde uno platica y convive, donde es la mayor parte de la transmisión, una transmisión de tipo directa. Entonces, desarrollamos las medidas de contención. Vimos que estas medidas de contención pues no fueron tan fructíferas, porque al final de cuentas no logramos que fuera nada más una epidemia, que estuviera nada más en el lugar de origen, que fue China. Se salió de control y terminamos estableciéndonos en una pandemia. Y entonces desarrollamos las medidas de mitigación. Bueno, ya lo tenemos, no lo pudimos contener en el país de origen, ya está dispersado en todo el mundo. Pues bueno, logremos hacer que haya la menor cantidad de enfermos o la menor cantidad de personas muertas. Se han desarrollado las medidas que ya conocemos, las medidas de etiquetas respiratorias, lavarse las manos, el mantener la sana distancia, el evitar las zonas de aglomeración, el tener nuestras zonas de convivencia o de reuniones o en casa, tener las zonas bien ventiladas, fueron otras de las medidas que nos han ayudado a poder realizar la mitigación como tal. Ya teniendo un paciente o un familiar o una persona enferma en casa, pues también utilizar el cubrebocas, ¿verdad? Y en otras sociedades, pues utilizan el cubrebocas todo el tiempo, al 100% fue lo que me dijo unos familiares que tenemos en Asia, y ahorita van a ver cómo es que ellos también en las escuelas tienen otras medidas diferentes a las nuestras. En la prevención, pues también tenemos que tocar el tema de las vacunas, ¿no?, que ha sido un tema muy debatible y que tenemos tal vez más preguntas que respuestas. Hoy en día sabemos que con las 2 dosis, a pesar de que estén con sus esquemas completos, hay países que ya tienen terceras dosis, que ya las están poniendo, hay países que ya están aplicando las vacunas a los niños, pero siempre hay un pero. Hemos también tenido personas que ya con sus esquemas completos han fallecido. Entonces no te da un porcentaje total del 100% de protección. Por eso es tan indispensable que se acuerden, o más que nada que recordemos y que implementemos el uso del cubrebocas siempre. Creo que para mí, en lo personal, eso es lo más viable. También desarrollamos pues la cuestión de ausentarnos a los trabajos, la suspensión de labores presenciales en México pues fueron las no esenciales, y con esto nos vino a generar problemas de tipo económico, ¿verdad?
por lo tanto, pues tenemos que reiniciar actividades. Y esto nos conlleva también al programa de regreso seguro a clases. El regreso seguro a clases, pues obviamente tenemos todas las normas oficiales que nos adecuaron. Ya todos han visto en la escuela cómo estamos llevando a cabo la sanitización desde la entrada. Se le solicita el formato de salud donde hacen ustedes el favor de firmar y de prevenir si alguno en la familia o sus hijos están enfermos en relación a esta patología, ¿verdad? Y lo que les comentaba, llevar a cabo las medidas de etiqueta, la sanitización del lugar de trabajo, utilizando sobre todo el alcohol al 70%, alcohol etílico, y en algunos otros lados han utilizado amonio cuaternal. Otras medidas que tenemos que tener siempre en mente: evitar los lugares conglomerados, pero sobre todo también en la cuestión de evitar las relaciones sociales con un mayor número de personas. Es muy duro, es difícil, porque el latinoamericano pues es muy dado a ser muy sociable, pero tenemos que volvernos un poquito estrictos. La adecuada ventilación, sobre todo esto, el uso de cubrebocas, dejarlo ya como parte de nosotros mismos mientras esté la pandemia, y primeramente Dios regresemos a una nueva realidad sin el uso de la misma, ¿verdad? Y es lo que les comentaba, platicando con exalumnos, familiares, amigos que están distribuidos por todo el mundo. Ellos me comentaban, por ejemplo, en España me decían que ellos, si bien ya se ha relajado mucho las circunstancias, siguen teniendo el uso de cubrebocas, siguen haciendo las medidas de sanitización y sobre todo las medidas de etiqueta: guardar la distancia, no asistir a lugares conglomerados, aunque de repente vemos en las noticias todas las situaciones de conglomeramiento, por ejemplo, en partidos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Cuando hay protestas, vemos a gente sin cubrebocas, y hoy en día en Europa, Grecia, Croacia, me parece que nuevamente Rusia, en la parte que le corresponde a Europa, están teniendo nuevamente brotes de COVID en sus países. Bueno, y de manera personal platicamos con personas que están en Oriente, sobre todo en Japón, porque nos llama la curiosidad, nos llama la atención de por qué ellos tienen un índice muy bajo. Entonces ellos me comentaban: no podemos hacer el video porque aquí está muy penada la situación en cuanto a si tú haces un video y lo mandas sin el permiso de la persona, entonces se hace acreedor a una multa. Entonces lo que hicimos fue intercambiar esas puntos de vista, por qué nuestra sociedad está padeciéndola y aún no podemos controlarla, y ellos, a pesar de haber tenido los Juegos Olímpicos, pues no tienen tanta incidencia. Bueno, me comentaban las 4 personas que platiqué con ellos, que ellos, de manera rigurosa, estricta, al salir de manera pública, ellos usan el cubrebocas siempre. Y en las escuelas les enseñan a los niños, mediante
estímulos auditivos asociando una canción a hacerse el lavado de manos para que lo lleven a cabo siempre. Y fundamentalmente, al momento de que ellos van a convivir para realizar educación física, es solo cuando se les permite quitarse el cubrebocas, pero guardan cierta distancia, guardan 3 metros entre cada persona, entre cada alumno, y finalmente les ponen guantes por si hay necesidad de hacer un ejercicio de contacto físico directo, no se toquen de manera directa con las manos. Y otra de las cosas que me llamaron mucho la atención fue que inculcaron a los niños, al momento de los alimentos, comer solos y en silencio, que hablen lo menos posible. Con eso creo que han logrado hacer el cambio y ojalá se pudiera implantar o implementar en cada uno de nuestros hijos, y con esto también nosotros poder lograr esos niveles de prevención que ellos tienen. Obviamente nunca hace falta, ¿verdad?, la alimentación adecuada y el ejercicio. Esto es fundamental siempre. Tener un buen aporte de vitamina C, vitamina D y zinc, que es lo que más necesitamos en estos casos. El ejercicio obviamente es fundamental para que tenga uno un buen sistema inmunológico. Bueno, parte también del proceso de prevención, pues es el momento en que nosotros ya hemos sido diagnosticados con la patología o la enfermedad, es llevar a cabo con alta responsabilidad el aislamiento. Hoy en día vemos que a la persona, al paciente, le dices, oiga, ¿tiene usted el coronavirus? Y lo primero que hace es salirse de casa y seguir infectando a todos los demás. Bueno, no nos olvidemos, el aislamiento, por favor, son 14 días que se considera a la persona que está contagiada que pueda ser infectante para los demás. Y no olvidemos el acudir al servicio de salud para su valoración y diagnóstico oportuno. Bueno, y como un agregado de tipo cultural o religioso, no debemos olvidar que nuestra formación es cristiana, católica, y que tenemos que inculcar ciertos valores. Y se me hizo muy interesante porque hoy en día nuestros alumnos o nuestros hijos piensan que la ciencia y Dios están separados. Y encontré en Efesios 5, 15, 16 un versículo que dice así: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Entonces, tenemos nosotros en nuestras manos poder llevar a cabo todas las medidas de prevención y cuidarnos unos a otros para poder lograr mitigar esta ola de contagio. Esperemos que no se presente ni una cuarta ni una quinta ola. Con esto damos por terminado la participación en cuanto a mi persona. Dejaré nada más como cooperación de padres de familia que nos ayuden y nos apoyen a seguir llevando a cabo estas medidas de prevención
y que ojalá puedan subir tres medidas preventivas que no se hayan tocado en este tema y que ustedes crean que sea valiosa su aportación. Para todos sería un honor que ustedes nos guíen y de esta manera poder fortalecer nuestros sistemas preventivos. Les agradezco mucho su participación de antemano. Les mandamos un cordial saludo. Con esto me despido. Hasta luego.